primera señal? ¿Nos puede leer 1 de Juan 1:3? Con voz alta. 1 de Juan 1:3. Es 1 de Juan, no estoy hablando del Evangelio de Juan, es la epístola de Juan, casi al final, antes de Judas. ¿Lo tiene? Ok. Hermana. Sí, ya lo tiene. Muy bien. Gracias. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La primera señal. Tenemos que tener comunión con el Padre, con su Hijo y unos con otros. Así que mi primera pregunta entonces en esta mañana es: ¿cómo está tu comunión? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación personal con Jesucristo? ¿Cómo está ese, como dice una canción en inglés, mi one-on-one, mi tiempo a solas con Dios? ¿Cómo está? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Quiere señales de Dios? La primera, tener comunión con Dios y comunión unos con otros. Te dejo la pregunta, tú la respondes. Segunda señal de que Dios está en tu vida: admites y confiesas tu pecado. 1:8, ¿quién lo tiene? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es de nosotros. Gracias. Y el siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segunda señal entonces: ¿cómo lidias con el pecado, mi hermano y mi hermana? Porque la Biblia nos dice, como nos recordaba hoy el hermano Francisco, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Lo que también tenemos que recordar es que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, míreme bien, ni tú ni yo, podemos decir que no pecamos. Pecamos con el pensamiento, pecamos de omisión, pecamos intencionalmente a veces, pero pecamos. Yo no tuve la culpa, pero pecamos. Yo no quería hacerlo, pero pecamos. Entonces nos dice la palabra que la segunda señal de Dios en nuestra vida es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿Está conmigo? Amén. Segunda señal entonces: confesar, lidiar con el pecado como se merece, como nos dice la palabra. No lo escondas, no lo ignores. Pecado es pecado, mi hermano. Pecado es pecado, mi hermana. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo nos recuerda cuando hemos pecado. No hay que ignorarlo, hay que confesarlo. En tercer lugar, obedecemos a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quién tiene? ¿Alguien de este lado que tiene? 1 de Juan 2, 3 al 5. 1 de Juan 2, del 3 al 5. No, era mi hermana aquí adelante. A usted le toca el último, 3:14. Hermana. 1 de Juan 2, del 3 al 5. Y si no lo tengo yo lo tengo aquí a la mano. Ah, ya lo encontró. Amén. Y en esto sabemos que nosotros les conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco, y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras y verdaderamente es amor de Dios, se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Amén. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así que la tercera señal de Dios en tu vida, mi hermano y mi hermana, es que obedecer la palabra. Y ahora voy a hacer un paréntesis. Para obedecer la palabra, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para obedecer la palabra? Escudriñarla. Hay que conocerla, hay que leerla. Si yo no sé lo que me dice, si yo no sé lo que dicen las bienaventuranzas, ¿cómo voy a saber que soy bienaventurado, que debo ser pacificador, que debo ser misericordioso, que debo ser humilde, manso? Tengo que leer la palabra. Así que la tercera señal de Dios en tu vida tiene que ser obedecer la palabra. ¿Estamos? Amén. ¿Todavía me aguantan o me voy? Ok, seguimos. La última señal que yo encuentro aquí en 1 de Juan capítulo 3, 14. Ahora sí, mi hermana. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y yo creo que no necesito decir mucho en cuanto a esta señal, porque honestamente desde que yo puse un pie en esta iglesia, esta mañana, fui la primera en llegar. Fui la primera en llegar, lo vuelvo a decir. Desde que vi llegar a los hermanos en el parking, vi a los hermanos ayudarse, desde que me senté ahí atrás, yo he podido percibir que hay demostraciones de amor en esta iglesia. Así que por ese lado les felicito, porque es una señal de que Dios está en tu vida, cuando tú tienes amor por los demás. Me encantó que las hermanas inmediatamente no me conocían y se acercaron a saludarme. Esas pequeñas manifestaciones de amor para los hermanos son señales de Dios en tu vida. Así que date una palmadita en el hombro, te lo mereces. Pero ahí no queda la cosa, mis hermanos y hermanas. Ustedes dijeron ya, qué lindo, se acabó. No, lo siento mucho. Yo trabajo con las prisiones, así que soy dura. Hay algo más que me interesa compartir con ustedes en esta mañana, que tiene que ver con las señales de Dios. Y son las señales de Dios en la iglesia. Y estas características, estas manifestaciones de la primera iglesia bautista de Central Islay, las encontramos en Hechos capítulo 2. Y quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Miren lo que dicen. Y son solamente, les digo, son solamente 5 que vamos a verlas rapidito. Lo primero, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y yo solo quiero subrayar una primera señal que para mí es crucial. Y en esta mañana, en la clase de escuela dominical, el Señor me confirmó lo importante de esto. Y la hermana decía, el Señor nos ha llamado para predicar el Evangelio, para predicar la palabra, y hablamos de la sana doctrina. Dice que los apóstoles, los que estaban reunidos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, hermanos y hermanas, el Señor nos ha llamado para tener celo por lo que predicamos. Y la maestra hoy nos decía, cuidado con estar escuchando lo que se predica por allí. Hay que tener mucho cuidado, hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cómo perseveramos en la doctrina de los apóstoles? Otra vez, teniendo cuidado. Así que una iglesia donde se ven las señales de Dios es una iglesia donde los estudios bíblicos tienen un buen número.
no que vengan 5 o 6. Así que hay que perseverar en la doctrina. Otra señal. Dice que sobrevino temor a toda persona, etcétera, etcétera. Y algo que yo subrayé allí que me llama la atención. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y otra vez, hay manifestaciones de eso en esta iglesia. Las personas que entran por esa puerta pueden decir, aquí realmente yo veo señales de Dios. Y yo lo acabo de ver. Y yo me voy y voy a hablar de la iglesia de Central Isley, donde Dios se manifiesta, donde hay señales de Dios. Un hermano que tiene conocimiento de mecánica, con una sencillez de corazón y con toda disposición, está listo para ir y ayudar a una hermana a la que se le dañó el auto. ¿Acaso no son esas señales de Dios? Porque dice que estaban juntos, en las buenas y en las malas. Una nueva señal de Dios. Una más. Nos dicen los versículos 44, 45 y 46 que estos hermanos eran solidarios y compasivos. Vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No nos está diciendo allí que ahora vayamos y vendamos todo. Claro que si quieren hacerlo y mandarme un cheque, yo no me opongo. Pero eso no es lo que nos dice exactamente la palabra. Lo que sí nos dice es que tenemos que ser solidarios y compasivos. Si hay alguien en necesidad, que vayamos. Una cuarta señal. Miren el versículo 44. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Una señal de la presencia de Dios en la iglesia es el gozo, la alegría. Alguien puso en Facebook ayer, una amiga de Puerto Rico, hay gente tan linda, pero que son tan serios que se ven feos. Y hermanos, déjenme decirles, desde aquí yo los estoy mirando. ¿Y qué les voy a decir? ¿Que se ven lindos o no? Mire usted al hermano que tiene al lado y usted dígale si es lindo o no. Porque cuando la gente está tan seria, como que algo pasa, está fastidiado, está molesto, no te gusta lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué tu rostro no refleja la alegría? ¿Sabes qué? Yo visito las cárceles y ver a personas que están sufriendo como se sufre detrás de las rejas. Ver a veces a jóvenes que me dicen, Dios ha cambiado mi vida y Dios me protege. Amén. Pero ver lo que me dicen eso con una sonrisa de oreja a oreja nos enseña más lecciones a mí y a mi equipo de lo que realmente es señal de Dios en la iglesia. Así que, hermano, tú tienes miles de bendiciones. Muestra las bendiciones de Dios. Amén. Me encantó que esta mañana las hermanas que me recibieron con una sonrisa que yo que venía que me hacía falta una taza de café. Las hermanas me alumbraron la mañana solo con esa sonrisa. Hermano y hermana, muestra señales de Dios en tu vida, muestra señales de Dios en la iglesia, mostrando, como dice el versículo, comían juntos, pero no con caras largas, con alegría y con sencillez de corazón. Eso atrae más, provoca mucho más que nuestra constante cara larga que le está diciendo a las personas, Dios es amor, Dios es un Dios de gozo. Tu cara me dice lo contrario.
Así que, hermano, hay que mostrar la señal de alegría. Por último, dice que alababan a Dios y que tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuántas personas hemos ganado del vecindario? Una señal de Dios en la iglesia es tener buen testimonio para con nuestros vecinos. ¿Cómo está tu testimonio con tus vecinos? No solamente de aquí de la iglesia, sino tus vecinos de donde vives. El buen testimonio, el atraer a las personas, es una señal de Dios en la iglesia. ¿Están conmigo? Amén. Por lo general, cuando pensamos en señales de tránsito, ¿verdad? Señales de tránsito. Son conocidas. Algunos le dan tickets por no seguirlas y obedecerlas. Pero encontré esto, lo que voy a mostrarles en la próxima toma, lo encontré en internet y me pareció interesante. Se lo voy a compartir. Porque tiene que ver con algunas señales de tránsito que necesitamos en nuestra vida, que son las señales que salvan. Y mire unas cuantas de ellas. La primera que habla del corazón. ¿Se ve bien? Tal vez no se lee porque las letras son pequeñas, pero la primera es darle tu corazón a Cristo. Me gusta la de abajo. No dice no you turn, dice no vuelvas tu mirada atrás. Y así, podemos pensar en miles de señales, pero lo que más me interesa en esta mañana es que recordemos que Dios espera que como iglesia mostremos las señales de Dios. Mostremos que somos seguidores de Cristo auténticos. ¿Y saben qué? Yo he sentido en esta mañana que vine el calor, la unidad de esta congregación. Sonrían, porque así van a atraer más personas y que sigan creciendo. El Señor les ha bendecido con un nuevo pastor y el reverendo González tiene una visión preciosa. Dios lo usa de muchas maneras. Lo mismo a la pastora Ani. Hemos trabajado juntos en varios proyectos y en verdad yo veo que Dios va a seguir haciendo señales a través de esta iglesia y en este vecindario. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a manifestar señales de Dios en nuestras vidas personales, buscando su presencia, obedeciendo a la palabra, confesando en nuestra vida personal, pero que también nos ayude como iglesia a manifestar las señales de Dios. Sonríen. Sonríen. Una de las mejores señales visibles es cuando podemos contagiar el gozo y la bendición del Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Le pedimos al Señor que continúe bendiciéndonos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres el Señor de esta iglesia. Te damos gracias porque desde el principio de la creación manifestaste señales para ayudarnos y guiarnos a través de la vida. Pero Señor, gracias porque nos has dado señales a través de la iglesia que formaste, a través de los años, Señor, y de la historia. Hemos visto tu mano dando señales claras al pueblo de quién tú eres. Y Padre, oramos en el nombre de Jesús que nos permitas agarrarnos de ti, Señor, y poder manifestar señales de tu existencia, señales de tu obra, señales de la nueva vida que nos has dado. Ayúdanos, Señor.
porque te necesitamos. Ayúdanos porque solos no podemos ser. Pero contigo, con tu ayuda, con tu presencia, podemos salir adelante. Recuérdanos, Señor, que tú estás en nosotros, con nosotros, y que quieres obrar a través de nosotros para manifestar tus señales a este mundo que tanto te necesita. Que podamos ser luz y sal en este mundo de tinieblas. Por Cristo Jesús oramos y nos ponemos en tus manos. Amén. Amén.